De 38 minutos de la mañana. Bueno, la velocidad de los avances tecnológicos, la creciente globalización y el crecimiento exponencial de los mercados mundiales han brindado oportunidades para cometer actividades delictivas, a menudo con un bajo riesgo de detección mediante nuevas formas de anonimato. La delincuencia está en continua evolución y adaptación, mientras que el crimen organizado, el tráfico de sustancias ilícitas y diferentes delitos que han sido las fuentes principales de preocupación. En las últimas 2 décadas, otras formas de delinquir se han venido aplicando como la ciberdelincuencia, la piratería y así nuevos métodos usados para los secuestros. La prevención y la lucha contra formas nuevas y emergentes de violencia suponen una ardua tarea. Y para hablar sobre este tema, tenemos con nosotros al amigo Mario Mármol García, abogado criminalista, asesor en riesgos especiales y a quien solemos consultar con cierta frecuencia, a él como a su hermano Martín, los tenemos siempre interesados en que nos den información acerca de este tema. También se ha reeditado el tema en la Burundanga, por ahí Sí, señor. hace poco el amigo, ay Dios mío, se me fue el nombre, animador de Sí, Villalobos. también, bueno, fue a parecer víctima de este estilo de delincuencia. Pero bueno, vamos a dejar que sea Mario García quien nos dé su visión sobre lo que está ocurriendo en esta materia y bueno, y sobre todo lo más importante, qué hacer cada uno de nosotros cuando se nos presente una situación sospechosa. Mario, gracias por atendernos, bienvenido a Agenda de Éxitos, te saludo en nombre de Albany Lozada y en el mío propio. ¿Cómo estás? Hola Mario, bienvenido. Hola, Luna, y un placer estar con usted y con quienes nos escuchan en este momento. Agradecido de que hayas aceptado la invitación al programa, Mario, porque bueno, en estos tiempos que llamamos de reinvención, quiero decir, bueno, hasta la delincuencia se reinventa, ¿no? Pero también hay viejas prácticas que se vuelven a manifestar, como lo que decía Unai con respecto a la burundanga. Pero en todo caso, ¿cuáles son las acciones delictivas de moda? Sí, Albani, tú estás señalando algo que tienes razón. La burundanga, a pesar de que ha sido usada en los últimos 25 años como un modus operandi delictivo para lograr no solo hacerse de las prendas, de lo material que pueda tener una persona encima, como decimos coloquialmente, también se usa para cometer delitos sexuales sobre las víctimas, inclusive para cometer otro tipo de delitos como el robo o el hurto en residencias, correcto. Pero lo grave de esto es que la burundanga, en las últimas investigaciones que se están haciendo, está siendo ya mezclada con drogas, con otros tipos de drogas que potencian su efecto sobre las víctimas. Y eso es lo grave, porque al potenciar el efecto sobre las víctimas, no solo va a generar ese estado de privación de la conciencia o ese estado como de adormecido, sino que puede generar inclusive la muerte de las personas. Wow. La escopolamina o la burundanga es una droga que actúa muy rápido al baño y eso es muy importante que nosotros lo subrayemos. Actúa muy rápido sobre las víctimas, en al menos 2 minutos ya está produciendo los efectos. Es una droga que se llama la droga zombie, porque realmente uno queda como un autómata y obedece todas las instrucciones que los delincuentes nos dan. Entonces, realmente hay que subrayar esto porque no es juego. Pareciera que la mayoría de los conciudadanos no creen que esto suceda, pero ciertamente está pasando en centros comerciales, en avenidas, en plazas y sobre todo en sitios nocturnos. ¿Qué siente la persona cuando es, digamos, envenenada, contaminada con burundanga? Digamos, ¿cuáles son los primeros síntomas que todavía la persona pueda tener algo de conciencia y tomar alguna decisión? Sí, lo primero, cuando la persona está intoxicada, que sería el término, cuando está intoxicada por burundanga, lo primero que vas a sentir es como un estado de nerviosismo, un estado que se te va de percepción errónea, hasta empiezas a pensar errático, pero físicamente vas a sentir como una picazón en el rostro, como el rostro que te arde, como una resequedad excesiva en la boca y con ese estado de confusión, que no te recuerdas dónde estás, sabes que te está ocurriendo algo, pero no logras identificar, y eso sucede en los primeros 2 minutos, Unai, ¿correcto? Después de eso, bueno, vas a perder el estado de voluntad, no la conciencia, sí, pero sí el estado de voluntad, y realmente parece demasiado rápido. Puedes sentir unas leves taquicardias, se te altera la respiración, ¿correcto? Pero, como te dije anteriormente, sucede demasiado rápido, por eso es que siempre nosotros sugerimos, y me adelanto un poco a las preguntas, sugerimos que tenemos que tener en nuestro celular, en los primeros numerales,
un número de emergencia, que uno oprime ese número, por ejemplo, el número 3, y ya se dispara esa llamada a un familiar querido, a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, y decir dónde estamos. Okay. Si estamos en un sitio público, bueno, inmediatamente buscar asistencia en un lugar serio. Ahora, Mario, definitivamente hemos tenido que perder la inocencia, a juro, activar la desconfianza, porque todos podemos ser víctimas. Ahora, ¿cómo evitar ser atacados bajo los efectos de esta droga? Porque entiendo que lo que le ocurrió al animador, presentador Leonardo Villalobos fue que alguien se le acercó para tomarse una foto y posteriormente, eso fue lo que me contaste, ¿no? Uh-huh. Sí, posteriormente, pues bueno, vinieron todos los efectos de la burundanga. ¿Cómo evitar ser víctima? Fíjate, es un hecho gráfico muy interesante lo que le sucedió a este joven venezolano. Fíjate, ¿qué es lo primero que se violó en ese caso? Para ser un poco didáctico, ¿qué se violó? El principio de la distancia. El principio de la distancia es un principio que nosotros usamos en protección personal, que es fundamental. Control del entorno y manejo de la distancia. La distancia social no la podemos tener en sitios, lugares públicos, ¿correcto? Por ejemplo, si yo vengo caminando, por decir un sitio, la Plaza La Castellana, yo no debo permitir que un extraño se me acerque a mi distancia social. Es decir, menos de 1,5 metros de distancia. A Leonardo lo pudieron ver fácilmente, recordemos que la burundanga está en estado líquido o estado sólido, en polvo. Le rociaron con este tema del alcohol ahorita, un poco le rociaron en la cara con la sustancia, o de repente tenían un pañuelo o una revista con el polvo y se lo soplaron en la cara, porque acuérdate que la burundanga actúa hasta por vía ocular, por los ojos, puede intoxicarlo. Entonces realmente el manejo de la distancia es lo primero, y no se trata de ser malicioso, sino de tener sana malicia. Entender que las vías públicas o en los lugares nocturnos, elevar ese estado de alerta, ese estado de prevención o ese estado de sospecha, Unai, correcto. Es importante eso, ese estado de sospecha, que yo estoy en un restaurante o en una discoteca y se me acerca una mujer buena moza, de buenas a primeras. Oye, tener un poquitico de sana malicia. Sí, decir, ya va, no soy tan lindo. No soy tan sexy. Exactamente. Espérate, arrímate, échate para allá. Correcto. Y vale la pena recordar que muchas veces, por ejemplo, uno está en un centro comercial y te quieren entregar un volante con una publicidad específica de un lugar o de algún servicio que prestan. Ese papelito perfectamente podría estar impregnado de burundanga, ¿cierto, Mario? Albani, correcto. Los volantes son un modo operandi típico, pero más allá de las promociones de perfume, de colonia, o más allá de las promociones de alimentos. Ojo con esto, Albani, esas personas que les gusta el cigarrillo, fumar cigarro, que piden un cigarro detallado, ese cigarro puede estar ya preparado con escopolamina. O esa persona, mire, ¿cuánto cuesta el cafecito? Véndame un cafecito. ¿Quién tiene un control de ese café que viene en un termo? ¿Qué sabe que tiene esa sustancia? ¿Entiende? Y usted compra ese café o un jugo abierto o un agua que no tenga marca, que fácilmente las tapas se recomponen, esas tapas. O sea, realmente en vías públicas tenemos que estar altamente elevados. Así es, mantenernos alerta. Eso se aplica igual en centros comerciales, que son sitios cerrados, pero igual debe elevarse. Estacionamientos con papelitos en los limpiaparabrisas, ese tipo de cosas. Sí, señor. Mario Marmol García, abogado criminalista, asesor de riesgos especiales, nuestro invitado a esta hora. Vamos a hacer una pausa, Mario, y al regreso me gustaría conocer de otras modalidades, porque nos centramos ahorita en la burundanga, pero ¿qué otras modalidades están registrándose en estos tiempos y qué debemos hacer para evitarlo? Con esto volvemos en tan solo un par de minutos conversando con Mario Marmol García, aquí en Agenda Éxito.